Muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda Jiménez Vanegas. Voy a presentar en el presente, pues en este video, la actividad, la simulación que es la actividad número 4 de física de campos. Padre el docente Oscar Alberto Castaño Gallego. Bueno, vamos a trabajar lo que es la parte de la electrostática, que es uno de los campos o uno de los conceptos que vimos en la unidad y de los ejercicios que realizamos. Entonces dice, la presente simulación se pretende mostrar mediante un programa de simulación, como lo es modelos, vamos a utilizar modelos, que es un software de simulación, cómo interactúan las fuerzas en un campo eléctrico y cómo se atraen o se repelen dependiendo de su carga. En dicho caso se realiza la simulación con respecto a una situación problemática que conlleva la interacción entre cargas situadas en los vértices de un triángulo equilátero. Ya sabemos que un triángulo equilátero es aquel donde los lados miden lo mismo, los tres lados, y una carga situada en el centro del triángulo equilátero. Bueno, lo anterior es con el fin como de mostrar los principios ya vistos en los problemas de la unidad número 2 del curso de física de campos. En los vértices del triángulo equilátero, que miden 15 centímetros, o sea, 0.5 metros, se colocan tres cargas de -3, -6 y -10 microculombios en cada uno de los vértices. Si se coloca una cuarta carga y se coloca una cuarta carga de 1 microculombio en el centro del triángulo. Bueno, ¿cuál es la fuerza resultante del sistema de cargas y cuál es su dirección? ¿Cuál es la dirección de dicha fuerza? Eso es lo que vamos a averiguar en el problema. Vamos a ubicar la carga de 3 microculombios en el primer vértice superior del triángulo, la de 6 microculombios en el vértice de la derecha y la de -10 microculombios en el vértice izquierdo. Para solucionar el problema planteado, consideremos la ley de Coulomb, esa es la ley que vamos a tratar, la cual busca la magnitud de la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales, o sea, en reposo. En ese caso Q1 y Q2, que interactúan entre sí y son directamente proporcionales al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tienen la dirección en la línea que las une. La ecuación, vamos a tratar como de ver la ecuación. Permítanme, dejamos de... Bueno, permítanme, vamos a dejar de correrlo para que el sistema nos permita ver la ecuación. Vamos a disminuirle un poquitico. Bueno, esta es la ecuación. La ecuación es de la fuerza entre, ¿cierto?, entre la carga 1 y la carga 2. Vamos a tener la primera división, que es una constante, ¿cierto? Entonces dice que las fuerzas interactúan entre sí y que está la constante que multiplica a Q1 por Q2, o sea, la magnitud de las cargas eléctricas sobre la distancia al cuadrado, o sea, el cuadrado de la distancia entre ambas cargas, que en realidad sería un lado de lo que mide un lado del triángulo equilátero. U2 es la parte de U1 y 2 es como la dirección de las cargas. Esta constante es la constante dieléctrica, que tiene que ver con el ambiente en el que estén las cargas, en el aire, en el agua, ¿cierto? En alguna sustancia, tienen una constante física, una constante de Coulomb para ese tipo pues de material. Bueno, hay algo que tiene que tener la ley de Coulomb en cuenta, y es que la fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo. Por ejemplo, en esta que es más Q y en esta que es más Q también, más y más, se repelen las fuerzas, digo las cargas. Entonces la fuerza de repulsión, se repelen. Mire que tratan de alejarse, esta para acá y esta para acá. Mientras si las cargas son iguales, digo distintas, en este caso más y en menos, si es más Q y es menos Q, ellas se atraen por ser de distintos signos.
Entonces la dirección es de atracción, mira. La dirección de la fuerza es atractiva. Bueno, volvamos acá a la ley de Coulomb. Es válida en este caso si están estacionarias. ¿Cómo así? Si las cargas no están pues a todo hora en movimientos. Es decir, cuando hay un movimiento de las cargas, una aproximación del movimiento, las velocidades tienen que ser casi cero, pues muy bajas, o estar estáticas las cargas. O se muevan, pues si es muy baja la velocidad y se mueven trayectorias rectilíneas uniformes. Es por ello que se llama fuerza electrostática, estática. Por ello, la presente situación problemática será solucionada en base a esta ecuación. Esta acá es la misma constante dieléctrica que vimos allá, el 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Acá vamos a involucrar las dos, la multiplicación de la magnitud de las dos cargas, pero el valor absoluto, ahí no vamos a tener en cuenta los signos, sobre el cuadrado de la distancia, o sea, la distancia entre las dos cargas, que ya sabemos que es lo que mide un lado del triángulo equilátero al cuadrado. Bueno, dado lo anterior, analizamos otra de los términos de la ecuación. La magnitud F de la fuerza. Están las dos cargas puntuales, ¿cierto? Que se multiplican entre sí, separadas por una distancia al cuadrado, la distancia pues sobre la distancia al cuadrado. Y tener en cuenta la dirección. Bueno, entonces ya sabemos que la magnitud F de la fuerza en cada una de las dos cargas puntuales, es la magnitud, pues, o la multiplicación de las magnitudes, ¿cierto? Por epsilon, por la K, que la constante es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 sobre la distancia al cuadrado, y esta sería pues la parte de la dirección del vector, para donde toman las cargas. Pues el vector de acuerdo a si se atraen o se repelen las cargas. Bueno, el U2, que es una constante vector unitario correspondiente a los vectores posicionales de las dos cargas correspondientes a los ejes de las coordenadas X, Y y Z, siendo una dirección desde la carga que produce la fuerza hacia la carga que la experimenta. F ya sabemos que es la fuerza entre ambas cargas, sea de atracción o repulsión, en función de que sean positivas o negativas. Bueno, acá ya hemos explicado que la constante de proporcionalidad 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es dependiendo pues del ambiente en que estén las cargas, del medio. Esto está pues considerado en la ley de Coulomb en el sistema internacional, es en newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Epsilon sub 0 es la capacidad inductiva específica del vacío, en este caso que vamos a trabajar es en el vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Entonces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 tiene como valor 9 por 10 a la 9 en el vacío, newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y R, 1, 2, o D entre 1 y 2, es la distancia entre las dos cargas, pero elevada al cuadrado. Carga superior, estos son los datos del trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos una carga en el vértice superior, Q1 de menos 3 microcoulombios, una carga en el vértice derecho Q2, que la vamos a denominar Q2, de menos 6 microcoulombios, una carga en el vértice izquierdo Q3 de 10 microcoulombios, y una carga en el centro Q4, que es 1 más pues es un microcoulumbio positivo, y un lado izquierdo, un lado del triángulo, el lado del triángulo, cada lado mide 15 centímetros, o sea, 0.5 metros, lo debemos convertir a metros. Acá vamos a ver la primera, pues, el diagrama del análisis de las fuerzas. Ya sabemos, entonces vértice, este es el triángulo equilátero, o sea, todos los lados miden iguales. Hay una carga en el centro que es de 1 microcoulumbio. Tenemos una carga en la parte superior que es menos 3 microcoulombios, una en el vértice izquierdo, perdón, derecho, que es de menos 6 microcoulombios, y una en el izquierdo, que es menos 10 microcoulombios. Ya sabemos que en cada lado del triángulo mide
15 centímetros y que esta es una fuerza que se experimenta de esta carga a la del centro. Esta es otra, la fuerza número 2, se experimenta de 2 menos 6 microculombios a la carga de un microculombio que está en el centro. Y aquí también lo experimentamos, como todas las tres cargas son negativas y esta es positiva, se atraen. Entonces por eso esta dirección de la línea acá es por la atracción. O sea, la fuerza ejerce pues es atractiva. Entonces ya sabemos que nos vamos a basar en la ecuación, ¿cierto? De la fuerza que vimos anteriormente y que epsilon sub 0, pues o la U sub 0, perdón, tiene que ver pues con la constante de proporcionalidad y con la constante de proporcionalidad 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre column cuadrado. Por lo anterior hay que encontrar la magnitud de la fuerza entre cada par de cargas. Entonces la del centro y la superior, la del centro y la de la derecha, la del centro y la de la izquierda. Con respecto pues a cada vértice del triángulo, hay que considerar que las distancias entre ellas son iguales por ser un triángulo equilátero. Bueno, cada una de las tres cargas de los vértices se atraen con respecto a la carga del centro del triángulo, como dijimos, por ser pues cada una de las de los vértices negativo y la otra positivo. Entonces ya tenemos pues que en un triángulo equilátero los ángulos internos miden cada uno 60 grados y que cada uno, pues la suma de todos tiene casi 180 grados internamente. Sabemos que la longitud del lado del triángulo con respecto al centro es, vamos a considerar distancia, pero nosotros no vamos a considerar este lado del triángulo solamente como distancia, porque es que como es contra lo interno es la mitad de lo que mide, o sea, la distancia verdadera entre el vértice y el centro sería la mitad de la distancia. Y si D es 15 centímetros, la mitad es 7.5 centímetros, o sea, 0.0075 metros. Bueno, ahora con los datos debemos encontrar la distancia de R, o sea, como el radio. Tenemos que considerar los 60 grados, el resto para llegar pues a 90 es 30. Entonces ahora con los datos vamos a encontrar R, que es la carga de un vértice al lado del centro, y la función que involucra la distancia del triángulo rectángulo formado, o sea, vamos a tener un triángulo rectángulo, sería los 30, o sea, los otros 30, que es la otra parte del 90 grados, que funcionaría, pues formaría el triángulo rectángulo, pero como el ángulo interno del triángulo nos da 60, pues aquí están los otros 30 de los 90. Con el coseno es que lo hallaríamos. ¿El coseno de qué? De la distancia dividido 2, que ya sabemos que es la verdadera distancia entre uno de los vértices y el centro, y R. Vamos a despejar R para poderlo encontrar. Entonces al despejarlo, pues la R pasaría hacia arriba y el coseno de 30 hacia abajo. Entonces R sería igual a 7.5 haciendo pues esta división, ¿cierto? Reemplazamos D por 15, después lo dividimos por 2 y da 7.5 centímetros y nos quedaría 8.66 centímetros, pero convertidos a metro sería 0.0866 al sacarle pues el coseno y al despejarlo, el coseno de 30, 7.5 centímetros dividido el coseno de 30 grados nos da ese 8.66 centímetros, o sea 0.0866 metros. Ahora calculamos las fuerzas de acuerdo a la fórmula. Cada una de las fuerzas es considerado de acuerdo a la fórmula. Ya sabemos que la fuerza va a ser igual a pues al epsilon sub 0 por Q2 por Q1 sobre Q2 sobre la distancia al cuadrado. Ya sabemos el valor de epsilon sub 0, que es 9 por 10 a la 9. Aquí en la fuerza número 1, que es la primera, digamos, cálculo de las fuerzas, sería 9 por 10 a la 9, que multiplica, pues este de acá, es la constante, que multiplica la primera fuerza, que es 3 microculombios. El microculombios es 3 por 10 a la menos 6.
y por 1, que es la del centro, 1 por 10 a la 6, o sea, la del vértice superior que mide 3 microculombios contra el 1 microculombios del centro, la carga del centro sobre, ya se supone que la distancia al cuadrado sería ese cálculo que hicimos anteriormente, sería 8.0866 al cuadrado. Esto nos dio como resultado 3.6 newton y así pues sucesivamente haríamos con las demás. Esta es 6 microculombios por 1 microculombio que es la del centro y esta sería 10 por un 10 microculombio. La distancia es la misma y la constante es la misma, 9 por 10 a la 9. En las fuerzas, pues la fuerza número 2 nos daría 7.2 newton y la otra nos daría 12 newton, la tercera. Esto sería manejar pues o buscar las componentes relacionadas ¿cierto? De las fuerzas, las componentes en X y en Y. Bueno, continuando acá como íbamos antes de la simulación, vamos a mirar las componentes X y Y de los triángulos formados por cada fuerza. Entonces, para calcular la componente en X de la fuerza 0,3, la fuerza 0,3x es igual a la fuerza que obtuvimos, ¿cierto? La fuerza calculada acá, que sería 12 newton, a los 12 newton por el coseno de los 30 grados. Entonces, 12 newton por los 30 grados nos darían, por el coseno de los 30 grados, nos darían 10.39 newton. También hacemos ese mismo proceso, pero con Y, para encontrar la componente de Y, la fuerza que nos dio, los 12 newton, pero ya por el seno, que es la componente Y de 30 grados. Eso nos daría un total de 6 newton. Bueno, 6 newton. Ahora vamos para la parte de la componente en X, pero se me baja la diapositiva, la componente en X de la fuerza 2, pero haríamos lo mismo, la fuerza número 2 por coseno de 30 grados. Eso nos dio 6.24 newton. Vamos a disminuirle un poquito aquí para verlo. Entonces, fuerza 0,2 por coseno de 30 grados nos daría 7.2 newton, que es la fuerza 0,2 por coseno de 30 grados nos daría 6.24 newton. Aquí en esta otra página tenemos la componente en Y de la fuerza 2, el mismo proceso. La fuerza que nos dio 0,2 por seno de 30 grados nos daría los 7.2 newton, que es la fuerza por seno de 30 grados igual a 3.6 newton. Nos falta la componente en X de la fuerza 0,1 y la componente en Y de la fuerza 0,1. Pero dice, la componente en X de la fuerza 0,1 pues no tiene por ser 0, ¿cierto? El coseno de los 30 grados. Por ser 0, perdón. Por lo que no tiene pues esa componente en X porque tira hacia la Y siempre. No por el coseno. Sino que cuando vamos a analizar la fuerza en el triángulo solamente tiene la parte de Y. Y la componente en Y sería toda, es la única fuerza que tiene, o sea, toda la fuerza 0,1, que es 3.6 newton. Ahora analizaremos la sumatoria de fuerzas o componentes tanto en X o Y. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas de menos 39 newton, 10.39 newton que nos dio la componente en X de la fuerza 0,3, más 6.24 newton, que sería la fuerza que nos dio en la componente X del 0,2. Bueno, si notamos, aquí está el menos y aquí hay un más. Lo que sucede es que nos dio 10.39 newton, pero negativo pues por digamos, la dirección de la fuerza, más 6.24 newton
eso nos daría un total de menos 4.15 newton. Y vamos a sumar las componentes de las fuerzas en Y, pero nos había dado 3.6 newton positivo y aquí hay un menos 3.6 newton, entonces se anulan y solo quedaría el 6 newton menos 6 newton, que sería la componente de la otra fuerza. ¿De qué se debe el más o el menos? De qué dirección coge, igual de lo de se atraen o se repelen. Bueno, ya teniendo las componentes en X y en Y, que ya. Bueno, finalmente vamos a, con esas componentes que tenemos, a hacer la fuerza resultante, a calcular la fuerza resultante, pero entonces utilizamos el cálculo de Pitágoras, por Pitágoras. Entonces es la raíz, la fuerza resultante es la raíz de la fuerza en X por la fuerza en Y. Listo, la componente de Bx por Fy. Listo. Ya sabemos que una nos dio menos 4.15 al cuadrado, ¿cierto? Entonces de la fuerza de X, pues la componente de fuerzas en X al cuadrado y la componente de fuerzas en Y al cuadrado. Ya sabemos que nos dio, la de X nos dio menos 4.15 newton al cuadrado más 6 newton al cuadrado, más menos 6 newton al cuadrado, pero ya sabemos que cualquier cosa elevada al cuadrado, sea negativo o positivo, nos da positivo, porque menos por menos nos da más. Al sumar esto y sacarle la raíz, nos daría 7.295 newton. Y el ángulo, también vamos a sacar el ángulo final, que es la tangente ¿de qué? De F de Y, la componente de Y, y de la fuerza, la componente de la fuerza en X. Entonces, si despejamos el ángulo, o sea, si dejamos solo al teta de acá, teta va a ser igual a tangente a la menos 1, porque este pasaría a dividir, tangente a la menos 1 de menos 6n, que sería la componente de la fuerza en Y, sobre menos 4.15, que sería la componente de la fuerza en X. Eso nos daría un gran total o un ángulo de 55.33 grados, la tangente a la menos 1 de la división de esas dos componentes. Sería como el cálculo final, mejor dicho, ese sería el ejercicio que vamos a simular en el aplicativo, ¿cierto? Entonces vamos a abrir el Modelus, que es el aplicativo. Por acá previamente pues tenemos abierto el ejercicio, pero igual podemos ir al inicio, pues guardarlo bien y volverlo a cerrar. Lo voy a abrir desde cero. Acá tenemos lo que es digamos, guardado el ejercicio que se llama pues física de campos. Miren que abren en Modelus X0.5. Ya está previamente instalado el programa. Él tiene varios como ventanas o módulos. Acá nos faltaría que hay una ventana, pues un módulo que es como para la descripción. Vamos a colocar, podemos describir nuestro trabajo acá. Pues podemos copiar cualquier tipo de descripción que tengamos, ¿cierto? Entonces vamos a describir acá, a copiar lo escrito. A ver, vamos a copiar lo escrito en el modelo. Miren esta parte donde dice notas. En la nota podemos copiar o simplemente pues como el resultado. Lo único que está muy grande. Vamos a ver si tenemos de pronto cómo colocarle a esto distinta la... Bueno, entonces acá como veíamos hay un campo que llama notas. En ese campo que se llama notas, entonces podemos describir ¿cierto? El ejercicio en los vértices de un triángulo, las cargas, ¿cierto? Necesitamos saber la fuerza resultante. Vamos a ubicar las cargas, los datos.
que tenemos pues como aparte. Entonces la carga 1 es de 3 microculumbios, ¿cierto? La que está en la parte del vértice superior del triángulo, la carga 2 que es menos 6 microculumbios, la carga 3 que es menos 10 microculumbios, y la carga 4 que es la del centro del triángulo sería 1 microculumbio. Sabemos que la distancia de un lado del triángulo es de 15 centímetros inicialmente, 0.15. No sería como la idea de las notas, poder describir aquí bien. Bueno, también tenemos una parte muy importante del proceso, que sería el modelo matemático. El modelo matemático tendríamos aquí pues una de las constantes, que es la de proporcionalidad, cierto, la del, digamos, la parte de lo que es el medio en el que está la constante dieléctrica, muy importante, que es 9 por 10 a la 9 elevado, pues 9 por 10 a la 9. Listo, ya sabemos que es en newton, metro, ¿cierto? Listo. Y la distancia en metros, pues, qué pena con ustedes, voy a volverlo a cerrar para abrir, porque pues, digamos que me estaba tirando como en la distancia. Bueno, entonces ya estas dos tienen este color distinto, es porque son como unas constantes iniciales, pues. Sin embargo, pues esta distancia o la constante eléctrica podrían cambiar. Y eso pues cambiaría el valor de las fuerzas calculadas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sacamos R como lo hicimos en el otro, en el ejercicio como tal. Esa distancia sería distancia del lado del cuadrado dividido a 2. O sea, el 0.15 metros dividido 2 sobre el coseno de 30 grados, ya lo habíamos dicho. También que copiaríamos acá en la parte del modelo matemático, los valores de las cargas. Entonces vamos a decir que Q1 es igual a 3 por 10 a la menos 6, o sea, los microculombios. Micro es 10 a la menos 6. La carga 2 que sería 10 a la menos 6, 5 por 10 a la menos 6, 6 microculombios. Y la carga 3 que sería 10 por 10 a la menos 6. Vamos a hacer el cálculo, acá mostramos el cálculo de la fuerza 3, 4, ya sabemos que la fuerza, pues que perdón, de la fuerza entre la carga 3 y 4, ya sabemos que la carga 4 es la del centro, entonces la tercera carga, que ya sabemos que es U3, sería pues, vamos a decir que la constante de proporcionalidad más lo que es la carga 3, lo que vale la carga 3 que es 10 por 10 a la menos 6, dividido R al cuadrado, pero aquí ya habíamos sacado ese cálculo, ¿cierto? Y aquí tenemos los valores de cada carga. El programa calcularía eso. La fuerza 2,4 sería igual la constante de proporcionalidad por lo que es la magnitud de la carga 2 por la magnitud de la carga 4, que ya está escrito arriba, sobre R al cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado. ¿La distancia de dónde? De el centro del triángulo a uno de los vértices. Y finalmente la fuerza 1,4 sería el cálculo donde colocaríamos que K, pero ya sabemos que es la misma constante dieléctrica que dimos al principio, 9 por 10 a la 9, por la carga 1 por la carga 4 sobre la distancia al cuadrado. También hacemos el paso de las sumatorias tal como lo hicimos en las diapositivas, pues al desarrollar. Entonces ya sabemos que la componente en X de 3, 4 es igual a la fuerza que nos dio en 3, 4 por coseno de 30 grados. La componente en Y 3, 4 sería la fuerza que nos dio en 3, 4 por el seno de 30 grados. Lo mismo haríamos con el cálculo de la fuerza 2, 4. Fuerza 2, 4 por coseno de 30 grados. Ya sabemos que la componente en Y de esta sería la fuerza 2, 4 por el seno de 30 grados. Y ya sabemos que solo tenemos una componente en Y de la fuerza 1, 4, porque ya sabemos que la parte de acá del triángulo, superior. Entonces voy a tratar de que lo veamos acá, por ejemplo, con el triángulo que teníamos inicialmente. Eso acá en el triángulo
ya vemos que esta componente, que sería la carga 1, ¿cierto? Contra la carga 4, es porque no tiene sino esta componente en Y. Mire que es toda vertical. En cambio, estas fuerzas que son diagonales, ellas tienen un componente en X y un componente en Y. X y Y. Esta no tiene sino componente en Y. No está perpendicular a 90 grados, pues, del eje X. Entonces ella no tiene componente en X, sino solamente en Y. Seguimos aquí en modelos. Listo. Básicamente pues el programa haría el cálculo, ¿cierto? Y vamos a hacer pues la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en Y. Y hacer pues como la sumatoria de las fuerzas. Ya sabemos que es menos, ahí sí consideramos el símbolo menos f de x34, la componente en x34 más la componente en x24, mientras la y serían las 3, 34, la componente en y34 más la componente en y24 más menos la componente negativa, digámoslo así, en 1,4. Ya sabemos que se anula 3,4 con 1,4, pero lo debe hacer el programa. El cálculo lo haría como tal el programa, no nosotros, pero es en base a esta fórmula. Y entonces ya lo calcularía el programa. Y finalmente pues el Pitágoras. Cálculo de Pitágoras, donde es la raíz de la fuerza en X resultante al cuadrado por la fuerza resultante de en X al cuadrado y raíz cuadrada. Y permítame entonces, es lo mismo que vimos acá, al final en los cálculos. Bueno, ahí hay un detalle y es que sería sumado, no multiplicado sino sumado. Sería una suma de los dos al cuadrado. Yo sí lo veía como raro, yo no, eso no puede ser por. Y nos daría pues como una fuerza resultante. Ya sabemos, la fuerza o componente de la fuerza en X al cuadrado más las componentes de la fuerza en Y al cuadrado y raíz de esa sumatoria, de esa suma. Entonces esa sería como la idea. Y ya sabemos que la tangente del ángulo, para saber el ángulo, sería esto así, ¿cierto? Una sobre la otra, pero tangente pues inversa. Voy a mirar si nos permite acá también organizarlo bien. A ver si nos deja hacer como el índice. Ya sabemos pues que ese ángulo sería el tangente a la menos 1. Voy a tratar de ver si nos lo permite pues como copiar, porque es tangente inverso. Vamos a ver si nos lo deja como manejar acá, como para ponerlo correcto. Ahí. Ya sabemos que es esto de acá. Pero yo quisiera pues que nos dejara por lo menos como tomarlo. Pero ya no de 30 grados.
Ya sabemos que sería una división de que sería tangente, pues el componente total de la fuerza en Y dividido el componente total de la fuerza en X. Ahí. Eso hay que cerrarlo y hay que tener en cuenta que eso es tangente, pero a la menos 1. Vamos a ver si nos es fácil con colocarlo. Tangente a la menos 1 y ya se sabe de qué. O vengan, que es que... Vamos a cerrarlo y vamos a mirar si nos da. Tangente a la menos 1, pero es que debería ser en el tangente. O venga, miremos si es lo mismo que el arcotangente. Para no tener que poner menos 1 que no nos coja, digamos, la... Bueno, en todo caso aquí va todo lo que es la formulación y todo. ¿Qué vamos a hacer básicamente? Vamos a interpretar la fórmula, pero me está diciendo modelo incorrecto, de pronto es por esta parte de acá. Porque él nos tiene que decir que el modelo es correcto. De pronto por esto. Vamos a mirar si nos lo permite interpretar. Vamos a ver si ya está predefinida como esa parte. No lo admite. Vamos a ver si él tenía previamente el arcotangente de allá. Bueno, vamos como les decía, en el modelo, en la palabra modelo, pues en la opción de modelo vamos a interpretar la forma. Ya sin errores, acá pues en las notas se nos borró pues la información. Vamos a... Pues no es importante, podemos simplemente pues ir a copiarlo de donde tenemos acá en las diapositivas las fórmulas, pues o de la descripción, perdón, de los datos nuevamente y del problema. Esa es como la idea del modelus. Los datos del problema, lo que interviene en el problema, que se interprete la fórmula. Él tiene, por ejemplo, una tabla. Le voy a dar clic en esta tabla, o también en la opción de tabla tiene aquí la variable independiente del tiempo. Va a pasar un tiempo de simulación. O sea, uno siempre simula qué pasa con las variables con respecto al tiempo. Está la D, que significa para nosotros esta distancia de 0,15 en principio. Está la fuerza resultante FR. Está la constante, que por ser constante pues no debería cambiar, pero si cambiamos de ambiente sí cambiaría la constante. Está por ejemplo la fuerza 1,4. Y eso mismo se va a ver reflejado acá en esta tabla. Entonces mire que nos va a mostrar como unos valores iniciales acá o los últimos valores que se grabaron. También vamos a tener como esta línea
lo que es esta parte donde supuestamente se va a graficar el resultado de la fuerza, pues de varias cosas. Fue F14, tiene, bueno, hay que tener en cuenta que mire que distancia tiene un color rosa, la fuerza resultante tiene un amarillo, la constante tiene un rojo, la fuerza 1,4 tiene un morado y así sucesivamente el tiempo un azul para poder distinguirlos. Acá abajo en el línea chart es la línea pues como de graficación. Vamos a tener acá pues descritas las variables, las mismas variables abajo, aquí que se nos va a sumar, que está FR, aquí en char, ya habíamos agregado lo que es fuerza 1, 2, fuerza 2, 1, 4, perdón, fuerza 2, 4, fuerza 1, 4 otra vez, pero está como en amarillo, fuerza 2, 4 otra vez, en rojo, como para distinguirla, fuerza resultante, la fuerza en Y, por ejemplo, 3, 4, también otra vez la fuerza resultante, la agregamos como varias veces, pero no había necesidad, digámoslo así. Y hasta la línea de tiempo, de un tiempo que pasa con respecto a un valor de la fuerza en la parte de la Y. Acá abajo tenemos algo muy importante, que es como una variación que podemos hacerle a la distancia del lado del triángulo. Entonces aquí hay como una parte donde yo puedo variar manualmente en la simulación, puedo variar manualmente lo que es esa distancia, a ver cómo cambian los valores en la tabla. Deben de cambiar porque pues como la distancia se divide y tiene que ver pues, con la distancia general calculada, con la R calculada para poder hacer el cálculo de las diferentes fuerzas, tienen que cambiar los cálculos y el programa tendría que hacer el cálculo. Entonces primero el modelo matemático, que son como las fórmulas, ¿cierto? Hay dos partes o dos parámetros que podrían cambiar, que sería la constante de proporcionalidad y también la parte de la distancia. Ahora lo que vamos a hacer es simular este proceso, simular este problema, esta situación problemática. Entonces aquí yo veo una tabla de datos, tengo donde colocar el modelo matemático, la descripción, esto donde lo sacamos, esta parte que se puede variar en la simulación. Aquí algo que llama objetos. Vamos a tomar este que llama indicador de un nivel, no vamos a indicar un nivel físico pues de nada, porque si fuéramos a simular un problema de un nivel, con niveles, pues sería perfecto. Como no hay como una especie de una partícula, pues el movimiento también podríamos con este partícula. Ni analógico tampoco sería como lo mejor, pero entonces para validarlo así como manualmente con algo que sube y baje, pues se me ocurrió la parte del nivel, pero acá por ejemplo ya se abre algo. A ver, yo miro acá las series, por ejemplo, que pueden proyectar lo que es los objetos. La parte de la simulación en los objetos, escogemos, por ejemplo, la D, que es la distancia, lo que puede variar. Aquí, por ejemplo, en donde dicen parámetros del modelo matemático, mire que aparece la D y la K, que se podrían variar. ¿Cierto? Mire que este le da como un valor inicial de 33, por ejemplo, él va cambiando la distancia. Entonces, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer es, en la parte de abajo, mire que tenemos como un play verdecito, la parte de abajo del modelo, una vez pues tenga todo descrito. Y tenemos acá forma de decirle con respecto al tiempo que lo corre, entonces simplemente le vamos a dar play para ver cómo van cambiando los datos. Entonces miren que la simulación, él me va cambiando los datos o me va colocando los datos. De la distancia se quedó en 33.3 porque no lo he variado, pero tenemos una fuerza resultante de 2.26 E a la menos 49, pero si yo la bajo, mire que tiene que cambiar la distancia, por ejemplo la bajé a 15.56, la fuerza resultante tiene que variar, la K tiene que variar. Bueno, mire que aquí de todas maneras vamos a ver si por ejemplo graficando esta fuerza resultante ella nos cambia. Tendría que cambiar si yo bajo acá o subo acá, ella tendría que pues que cambiarnos, digámoslo así.
Si grafico aquí dándole aquí a la fuerza resultante, lo que pasa es que como que está muy, vamos a darle como un zoom a eso, porque un menos, a ver si podemos verle como la variación acá en la gráfica. Voy a ponerlo otra vez un poquito más alto acá. Tienen que cambiar valores de la fuerza resultante. Tiene la constante de proporcionalidad, que es la acá sigue lo mismo en la tabla. Y mire que de todas maneras la distancia quedó en 66.7 y tendría pues que variar. No le vemos muy significativamente pues la variación aquí, pero ella debe de variar. Mire que la fuerza resultante es 1.41 por real a menos 50. Voy a bajarlo bien significativamente a ver si nos permite como... Mire que ya va bajando como a un valor distinto. Voy a dar clic a la fuerza resultante como para que nos muestre pues un valor. Mire que cambió, eso no es muy significativo acá, por eso no se ve tan relevante y no ve como la misma línea, pero aquí en los valores sí se ve que es una fuerza resultante de 8.84 por E a la 48. Y cómo así que el tiempo, mire que abajo hay una línea pues de tiempo que va corriendo. Aquí lo pusimos muy lento para que no nos fuera la simulación de una vez, pero mire que la distancia está en 13.33 y ya la fuerza resultante es 8.84 por E a la menos 48. En cambio, si yo subo bastante, ahí se me fue 80, por ejemplo, mire que ya cambió 80 la distancia, 80.00 y ya varió a 6.8 y mire que aquí hubo sí un cambio en la gráfica. Ahí se vio la fuerza resultante que sufrió un cambio. Vamos, lo pusimos como en un máximo de 100 acá. Mire aquí ya la fuerza resultante 2.79. Mire la que aquí volvió a bajar, está. Ella dio como un brinco acá y mire que volvió como un punto bajo en la gráfica. Y de hecho, bueno, en eso consiste la simulación, cambiando valores. Él se mueve de acuerdo a un modelo matemático y yo no es sino variar pues la variable que yo quiera, valga la redundancia, pues variar el valor que se pueda pues variar, en ese caso por ejemplo la distancia, y van a cambiar los valores. Mire, distancia 40 que la meta 1.09 a la menos 49 sería la fuerza resultante. Vamos a variarlo, o sea, la idea es que en plena simulación yo pueda variar un valor y de acuerdo a ese valor varía automáticamente una fuerza resultante y no me tenga yo que poner a hacer pues los cálculos. Para eso es la simulación. El programa es muy bueno, yo puedo simular cualquier tipo de modelo matemático acá que pueda describir bien, hacerle pues como físicamente como una perillita o una especie pues de elemento con el que yo pueda variar físicamente o incluso le pueda poner directamente el valor. Y aquí de una vez se van a ver los datos. Lo que pasa es que aquí se ven muy repetitivos porque se quedó acá. No es algo que lo constantemente cada microsegundo o algo así. Entonces puede ver aquí la variación de la fuerza resultante y la distancia y el tiempo va a pasar. Y aquí nos muestra la línea de tiempo que es demasiado larga. Bueno, yo les agradezco entonces mucho la atención. Espero que haya sido claro cómo se modela en un programa como Modelus, que es muy fácil de ingresarle aquí al modelo matemático manualmente, que yo puedo ver una gráfica, que yo puedo ver una tabla de valor y yo puedo grabar manualmente, incluso el programa. Entonces acá puedo parar la simulación. Vamos a ver si nos permite pararlo, pero esa es la idea. Entonces, bueno, la idea es también que uno pueda guardar vamos a decirle que sí lo voy a salir sin guardarlo. Él básicamente me va a quedar grabado acá. Mire que yo puedo abrirlo en cualquier momento donde lo grabe. Mire, no se abre, pero yo puedo abrir uno nuevo.
yo puedo aquí decirle, por ejemplo, nuevo. Este documento no está guardado, está guardado, sí. Bueno, entonces mire que él nos abre de una vez en el elemento nuevo una tabla con el tiempo solamente, la nota vacía, los caracteres, aquí ingreso mi modelo matemático de acuerdo al programa. Y también entonces cuando ya tenga todo el modelo matemático de inicio, guardar y él me dice que con qué, cierto, con un nombre cualquiera. Y ya puedo escoger una ubicación del computador y guardarlo. Listo, entonces la idea sería como grabar, pues hacer un modelo acá, escribir el modelo matemático, claro pues que ahí no escribir cualquier cosa, pero no es la idea. De acuerdo a ese modelo matemático que tiene potencia, raíz, o sea, todo el modelo matemático que ya tengamos listo, podemos hacer el trabajo. Bueno, entonces ahora sí les agradezco mucho la atención, espero que haya sido claro. Me disculpo el profesor y los compañeros que han el video las equivocaciones porque realmente muy malos para, para la parte pues de la grabación. Muchas gracias y muy amable.